Hola, este es su canal Suyapa TV Educativa, llegando a la intimidad de sus hogares después de estas vacaciones de la Semana Mayor. Y estamos hoy para continuar con nuestra labor de educar y transformar nuestras Honduras a través de la educación, así como lo hace la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y es que precisamente hoy, en este programa estaremos hablando acerca de esta institución que ha formado y que sigue formando los docentes que sirven para que puedan aportar sus conocimientos a este proceso de enriquecimiento educativo en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Y contamos para ello con la presencia del licenciado y máster José Darío Cruz. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Y es un placer tenerle aquí entre nosotros. Bueno, es un gusto. Creo que ya me he vuelto permanente invitado en este foro y una oportunidad genial para hablar sobre lo que constituye la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en la construcción colectiva, dado que aquí se forman los profesores de todos los niveles, profesores que en el sistema educativo han sido sus formadores, porque quienes le formaron a usted y a mí fueron graduados también de esta escuela superior, y ese eslogan que dice educar para transformar. Muy bien. Vale la pena destacar que el licenciado José Darío Cruz es actualmente el vicerrector de esta Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Bien, entonces tendremos varios segmentos y empezaremos hablando así. ¿Cómo nace la Universidad Pedagógica y cuáles pueden ser considerados los logros más significativos en 6 décadas de su historia? Bien, ahí por la década de los 50 hay una afirmación de algunos sociólogos, y usted que es de ciencias sociales se debe de recordar, que dicen que en Honduras el siglo XX empezó en la década de los 50. ¿Por qué? Porque esa es la década de las grandes transformaciones económicas, políticas y sociales. Los grandes derechos, el derecho a voto, el derecho a organización, el Código del Trabajo, el Seguro Social, la creación, por ejemplo, la consolidación de algunas escuelas normales. En aquel entonces solo habían 2 y en los años 50 se crean escuelas normales rurales. El déficit en la formación de profesores era altísimo, para darle una idea. Ya existía educación media en Honduras, pero de todos los profesores trabajando, solo uno de ellos era titulado con título de profesor de educación media. La mayoría de estos profesores, un 99% de los profesores de media, eran empíricos. Y en primaria, la mitad, 1 de cada 2 profesores era empírico. Ante esa situación, ese diagnóstico que hace la misión técnica de la UNESCO en 1955, ahí están los orígenes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Esa misión técnica venía conformada por don Luis Bertrán Prieto Figueroa, don José Almea, venezolanos, don José Almea, chileno, doña Ida Begoñe, que era argentina. O sea, era una misión internacional que el gobierno contrata. El gobierno en ese entonces era una junta militar de gobierno. Esta junta militar de gobierno en el año 56, en diciembre, ante el informe que se recibe, crea un 15 de diciembre de 1956 lo que fue la Escuela Superior del Profesorado, hoy Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. La situación de la educativa era deprimente en cuanto a formación permanente, en cuanto a formación de maestros de educación primaria, en cuanto a formación de maestros de educación media, y no había otra opción que fundar una institución que formara y profesionalizara a los profesores en aquel entonces para buscar mejores derroteros y mejores resultados. En este momento, esos índices de empirismo, el empirismo prácticamente, si nosotros nos vamos a primer y segundo ciclo, es 0. Sí. Todo profesor que trabaja en primer y segundo ciclo tiene un título, ya sea de educación media o ya sea un título universitario. Ahora, hay que reconocer que todavía hay una deuda que es en el nivel medio, todavía hay unos niveles de empirismo, niveles que a veces disminuyen o aumentan dependiendo de quién esté dirigiendo la Secretaría de Educación. ¿Por qué lo digo? Porque
hay profesores que son titulados pero que no están impartiendo clases en su especialidad. Un profesor licenciado en matemáticas, por ejemplo, entonces como no hay en ese centro educativo alguien que dé educación física, entonces termina dando 6 horas de educación física, pero esa no es su especialidad. Entonces él es titulado y formado para dar matemáticas, pero probablemente esté dando ciencias naturales, o esté dando dibujo técnico, o esté dando otra especialidad. Ese tipo de empirismo es el que nosotros en este momento también tenemos que entrar y tenemos que combatir, porque el Estado, también hay que reconocer que el Estado tiene una incapacidad financiera, o sea, no tiene recursos para tener tanto profesor especialista en cada centro educativo. Correcto. Y eso obliga a todos los centros educativos entonces a replantearse las contrataciones, y a veces hay un profesor que da español, que del área de comunicación le vamos a llamar, en un centro básico, y él es de español, pero está dando inglés, está dando artes plásticas y está dando educación física. Eso también es empirismo, correcto, aunque él sea titulado en una especialidad. En estos 60 años hemos avanzado, formábamos, y usted fue uno de nuestros graduados, profesores de educación media en distintas especialidades, distintas le digo yo, porque aquí se forman los profesores, como usted lo planteó, en matemáticas, en español, en ciencias sociales, en técnica industrial, en turismo, en hostelería, en educación física, en orientación, en administración. Son 26 especialidades las que tiene la universidad en este momento, desde profesor de prebásica hasta profesor de para primer y segundo ciclo, por ejemplo, del Sistema Educativo Nacional. 26 especialidades a nivel de pregrado, 16 especialidades a nivel de maestría, 2 doctorados. Entonces es una institución que en 60 años está respondiendo a esa demanda que el país le formó. ¿Cuál fue la demanda y cuál fue el propósito del 56? Formar y perfeccionar a los profesores con las más altas calificaciones técnicas, científicas, humanísticas y tecnológicas para el sistema educativo nacional. Y creo que la UPN y la Escuela Superior de Profesorado, en aquel entonces, hoy Universidad Pedagógica, ha cumplido y seguirá cumpliendo, porque ahora hay otro contexto. Ese contexto de ahora es lo que manda la ley fundamental, que todos los que ingresan a la carrera docente deben de tener el grado de licenciatura. ¿Y eso qué obliga a la universidad? A replantearse y a retomar los objetivos del año 56, porque tenemos ahora la obligación también de formar a los profesores de todos los niveles educativos ante la reconversión que está habiendo en la formación de profesionales universitarios. Correcto. Es importante destacar, porque usted lo dice así rápido y como que fuera un proceso que se ha dado así en unos poquitos años, y realmente ha sido toda una carrera, ha sido toda una lucha, una visión a largo plazo que se ha ido realizando de a poco y que hoy por hoy es lo que tenemos. 26 modalidades diferentes, incluidos 2 doctorados. ¿Doctorados en qué, a propósito? Hay un doctorado en políticas públicas, ese es un doctorado latinoamericano y certificado a nivel con profesores internacionales, mexicanos, chilenos, argentinos, colombianos, reconocido por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y un doctorado en educación. Eso es lo que nosotros tenemos. O sea, aquella Escuela Superior del Profesorado que formaba, empezó formando con 120 alumnos. 120 alumnos. Solo habían 4 especialidades. Había un profesor de ciencias exactas, que le llamaban, que daba ciencias naturales y daba matemáticas. Y un profesor que se formaba para español y matemáticas. Y un profesional para ciencias de la educación. Esas eran las grandes especialidades en el año 56. En este momento nosotros tenemos 26 especialidades porque en función de la demanda del sistema público nacional. Así la oferta entonces también. Licenciado, actualmente, ¿cuál es la estructura administrativa que rige a esta casa de estudios? Bueno, la Universidad Pedagógica es una institución, yo les dije que en el año 56 surgió con 120 estudiantes. En este momento tenemos 27.500 estudiantes. En el año 56 nosotros funcionábamos en la avenida Colón, valga la publicidad, frente a donde es Clínica Viera, donde funcionan unas funciones administrativas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Correcto. Esa era la Escuela Superior del Profesorado.
en 1976. Actualmente hay unas oficinas ahí de de la alcaldía municipal. Correcto. En el año 76 nos trasladamos a las oficinas que actualmente y a las instalaciones que tenemos ahí en el Boulevard Centroamérica. Sí. En aquel entonces eran enormes, ahora es insuficiente. La universidad ahora tiene centros universitarios. En aquel entonces solo era una sede, la sede central. Ahora tenemos en San Pedro Sula, tenemos en Ceiba, tenemos en Santa Rosa, en Gracias, en La Esperanza, en Santa Bárbara, en Juticalpa, en Danlí, en Nacaome y en Choluteca. Son 10 lugares en donde tenemos presencia con centros universitarios organizados. Eso para responder a la demanda del Estado en cuanto a la formación de docentes, porque no podemos centralizar solo en Tegucigalpa, claro, sino que hay que darle cobertura ahí. Esa estructura, la universidad tiene sus órganos de gobierno. Nosotros tenemos un estatuto que nos rige. Ese estatuto establece que hay un consejo universitario en donde estamos representados docentes, profesores, directivos, estudiantes. Un consejo directivo y que ese consejo superior es la máxima autoridad. Debajo de él está el rector, su equipo de vicerrectores. Hay un vicerrector que se encarga de asuntos administrativos, un vicerrector de asuntos académicos, uno de investigación y posgrado y otro vicerrector que organiza la educación a distancia, que en este caso es lo que me corresponde a mí. Y debajo de ellos entonces hay una estructura de decanaturas, 2 decanaturas en este momento, departamentos académicos, 10 departamentos académicos y secciones, coordinaciones, direcciones y una estructura que ayuda a desarrollar todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y que ayuda a desarrollar 3 funciones esenciales que tiene la universidad en cualquier parte del mundo: la docencia, la investigación y la vinculación social. Que eso, no importa qué universidad sea, son las funciones básicas a las cuales la educación superior está llamada. Es impresionante realmente escuchar de todos estos datos de 123 alumnos, me dijo, con que se inició 120 estudiantes. Con que se inició la institución. Y llegar hoy a tener toda esta presencia en el país, sinceramente, realmente que alienta el darse cuenta de esto y que nuestros televidentes sepan realmente, porque muchas veces se dice la UPN, pero la gente piensa nada más en nuestras instalaciones aquí en Tegucigalpa, pero la presencia que se tiene en todos estos lugares que usted ha mencionado realmente habla por sí sola del trabajo que está haciendo esta educación y que realmente, así como decía anteriormente yo, se ha venido de a poco, pero que realmente hay una esperanza, hay un futuro mejor para nuestra población que tenga el deseo de superarse en este campo educativo. Vamos a la primera pausa, ya regresamos, no nos deje. Y seguimos hablando acerca de la labor de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. 61 años educando y transformando a Honduras. Sabemos que en la fundación, y por qué no decirlo, lo hemos ratificado así, es que vale en la creación, vale la pena que nos aclare usted antes de seguir los conceptos de fundación y creación, antes de que continúe. Así muy brevemente, licenciado. Es que a veces nosotros decimos que la universidad como tal fue creada mediante decreto, por ejemplo, por el Congreso Nacional, cuando se crea la Ley de Educación Superior en 1989. Sí. De la gente nos resume que somos universidad y que existimos desde 1989, que tenemos recién este año 29 años, pero no es así, porque nosotros fuimos fundados, ¿verdad?, en 1956. Así es. Ahora es como cuando usted nace, que fue creciendo, desarrollándose, pero fue la misma persona, solo fue transformando sus rasgos. Sigue siendo el mismo cuando tenía 18, ahora que tiene 50, entonces usted es
el mismo profesional, solo que ha ido evolucionando en el tiempo, ha ido desarrollándose. Pues lo mismo en la universidad. Surgió como Escuela Superior del Profesorado, pero ahí está nuestra partida y nuestra acta de nacimiento, nuestra fe de bautismo, como diríamos. Correcto, correcto. Ahí estamos registrados, que luego, 33 años después, nos dijeron, no, usted ya no es Escuela Superior del Profesorado, pasa a ser Universidad Pedagógica Nacional, pero la institución es la misma. Correcto. Es la misma, entonces es como la Universidad Nacional Autónoma. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras surgió en 1847 con el nombre de la Academia del Emprendedor y del Buen Gusto. Pero si usted busca el año de fundación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, dice 1847. Igual nosotros, nuestro año de fundación entonces fue 1956. Correcto, muy bien. Y sabemos que toda institución, y en este caso, pues, con mucha más razón, una institución educativa, dentro de su proyecto educativo hay una visión, hay una misión y unos valores que la rigen. Y nos gustaría, para ilustración de nuestro público, ¿cuál sería la visión de la UPN para estos próximos 10 años, por ejemplo? Bueno, nosotros, nuestra misión está ya establecida, es formar profesores, maestros de todos los niveles educativos con las más altas calificaciones técnicas, científicas y humanísticas, conforme a las necesidades que tiene el país. O sea, nuestra misión es formar buenos profesores. Nuestra misión es ser una institución de reconocido prestigio nacional e internacional. ¿Por qué? Porque de nada sirve que hagamos lo que hacemos si no obtenemos el reconocimiento tanto dentro como fuera, y creo que la UPN lo ha obtenido. Somos la única universidad pedagógica en Centroamérica. Somos una institución seria y las personas que nos visitan y los que trabajan con nosotros saben que nosotros no improvisamos, somos ordenados y altamente dedicados a nuestro trabajo. Esa es parte de nuestra misión. Y lo que ha hecho crecer la institución también. Los valores, por ejemplo, hay muchos, voy a mencionar algunos, por ejemplo, la responsabilidad, ¿verdad? Que son valores en los cuales no solo vivimos, sentimos, sino que esos valores también nosotros los impregnamos a nuestros estudiantes para que al momento de que ejerzan como profesores, los lleven a la práctica. La solidaridad, Sí. el respeto. Por ejemplo, o sea, un profesor irrespetuoso no puede ser un profesor. La tolerancia es parte de los valores que nosotros debemos de cultivar, ¿verdad? El compromiso, como parte de un profesor no comprometido, no le sirve de nada a la sociedad, puede saber mucho, pero si no es comprometido, el trabajo en equipo como valor, porque la formación no solamente es de uno, sino de muchos. Y así yo puedo enunciar algunos valores que hay muchos, la paz, por eso somos una institución. Hay uno muy importante que a mí en lo personal no se me va a olvidar nunca. Las palabras de una maestra que estábamos hablando hace poquito, Margarita Castillo, en una clase de principios de orientación, y hablaba del proceder ético. Exactamente, el Eso, ético. Eso es importantísimo para todo docente. O sea, pero estos valores, más que enunciarlos, hay que conocerlos, es el vivir cada uno y hacer de cada uno de ellos un principio de vida. Correcto. Que eso es lo que nosotros pretendemos. Muy bien, licenciado. ¿Y cuál es la oferta académica? Aunque ya nos lo dejó ver un poco. Bueno, es lo que tenemos en la universidad. Yo le insisto a la gente, porque dice, es que ahora forman licenciados. No, nosotros formamos profesores. Que esos profesores, además de título de profesor, van a tener un grado académico. En el grado de... En el grado de licenciatura, en el grado de maestría o en el grado de doctor. Entonces nosotros tenemos 26 profesorados en el grado de licenciatura, 16 maestrías, ¿verdad? O sea, la maestría es en enseñanza de las ciencias naturales, en enseñanza de la matemática, en enseñanza del español, en enseñanza de una lengua extranjera, en enseñanza de la geografía, en la investigación educativa. O sea, tienen que ver también con temas estrictamente vinculados al enseñar y a investigar, a un quehacer específico. Y luego tenemos los 2 doctorados que ya mencionábamos como parte de nuestra formación. Pero además de esto, recuerda que nosotros
funciona, y usted creo que fue uno de los que hizo su práctica ahí, el mejor colegio público del país, que es el Centro de Investigación e Innovación Educativa. Ahí hay 800 estudiantes que van desde el prebásica hasta los 9 grados de educación básica hasta el 12º grado en 2 BTPs distintos. Y que este Centro de Investigación e Innovación Educativa tiene una réplica en la ciudad de Gracia Lempira y estamos en camino a abrir nuevos centros de investigación y educación educativa en otras ciudades del país, porque lo bueno debe de replicarse y debe de llevarse como una buena práctica para la mejora del sistema educativo. Vamos a una pausa nuevamente y ya regresamos. Continúe con nosotros. Regresamos con su programa Educadores, hablando acerca de la labor de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. 61 años educando y transformando a Honduras, con el licenciado José Darío Cruz, vicerrector de esta universidad, de esta casa de estudios. Licenciado, la UPN actualmente participa en procesos de acreditación y cuáles son los resultados concretos que hasta ahora tenemos. Ahora, nosotros participamos en procesos de evaluación y acreditación interna desde 1999. En el año 99, el SUCA, que es el Consejo Superior Centroamericano, creó una unidad que es el CICEBAES, que es el Sistema Centroamericano de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior. La universidad fue sometida a todas sus carreras a procesos de evaluación interna, primero. En el 2002 recibimos pares evaluadores externos y luego nos sometimos entonces a planes de mejora, elaboramos planes de mejora y hicimos procedimientos y procesos para mejorar lo que nosotros estábamos ofreciendo, porque de una u otra manera tiene que ver con el resultado que estábamos mandando a la sociedad. Claro. En el 2010 nos sometimos a un proceso de evaluación institucional que terminamos en el 2013. Todos estos procesos que yo estoy mencionando son procesos con fines de mejora, porque usted evalúa no para sancionar ni para señalar, sino que usted evalúa para mejorar. Ahora, recién el 23 de febrero recibimos la visita de unos consejeros de la Agencia Francesa de Acreditación, que es la HCERES. Es una agencia europea. Ellos hicieron una visita diagnóstica para ver si estábamos listos para entrar en un proceso de evaluación con fines de acreditación. Y el diagnóstico de ellos es que nosotros estábamos listos y nosotros aceptamos el reto. Ya estamos en un proceso de evaluación con miras a la acreditación a fines de año. O sea, vamos a ser la primera universidad hondureña que se acredita con una agencia europea de acreditación, en este caso, una agencia francesa. Ese es el propósito, ese es el camino que nosotros nos hemos trazado, porque consideramos que solo haciendo las cosas bien podemos entonces transformar Honduras, con los profesores que nosotros le estamos entregando. Es interesante, así por demás interesante, darnos cuenta que seremos la primera universidad a nivel Europa. No, la primera universidad, en este caso hondureña, que se certifica con una agencia europea. La segunda universidad, la primera, fue una costarricense, que es el Instituto Tecnológico de Cartago, que él ya se acreditó. Y la primera hondureña. La primera hondureña seríamos nosotros. Qué mérito realmente. Cupos limitados, oferta académica prácticamente diseñada para modalidades convencionales, gasto corriente elevado con prebendas generosas para el personal y una reducida inversión en tecnología educativa. ¿Qué propuestas plantea el Consejo Directivo de la UPN para mejorar estas dificultades? Mire, en lo que usted me ha dicho ahí hay varias cosas que creo que hay que ir viendo una por una. Una por una. Por ejemplo, hablamos del gasto. Yo quiero poner como que pusiésemos dos gráficos aquí. Uno es cuántos estudiantes atendemos nosotros. 27.500 estudiantes. Nuestro presupuesto son 621 millones de lempiras. Así, transparentemente, 621 millones de lempiras.
¿cuántos estudiantes atiende la otra universidad que nosotros, la más grande, la más antigua? 90.000 estudiantes. ¿Y cuál es su presupuesto? 6.500 millones de lempiras. O sea que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con 10 veces nuestro presupuesto, atiende 2/3 más, si se quiere, de los estudiantes que nosotros tenemos. Claro, O dicho de la inversa, con 1/10 del presupuesto de la Nacional, nosotros atendemos 1/3 de los estudiantes que ella tiene. Entonces, si lo vemos en cuanto a relación costo-beneficio, y esto se lo hemos planteado al propio presidente de la República, esta es una universidad que al Estado le sale sumamente económica, visto en comparaciones cuando vemos estas dos universidades. Definitivamente. Bueno, eso es uno. 2, la oferta. Es duro para nosotros, por ejemplo, que lleguen 8.000 aspirantes, que fue lo que llegó en diciembre. Hicieron un examen, un proceso de admisión, y fueron admitidos 3.500 estudiantes. Y alguien diría, ¿pero por qué nos admitieron a todos? Porque no tenemos capacidad financiera para atenderlo. Ni física, porque creo. no tenemos capacidad física, no tenemos capacidad administrativa, o sea, necesitaríamos más profesores, más plazas, y el Estado no está en la disponibilidad de otorgarlo. Entonces, no podemos ser irresponsables en ingresar en las aulas 100 alumnos, en colocar a un profesor a poner a darlo clases con megáfono. Nosotros tenemos que ser responsables y hay un número el cual pedagógicamente el profesor puede atender. Un laboratorio solo puede tener 15 estudiantes, un taller solo puede tener 8 estudiantes, una clase de inglés, 25 estudiantes. Además, somos una universidad pedagógica. ¿Cómo vamos a ir en contra de los principios? Pues? Cuando nosotros lo ponemos bajo esa mirada, entonces puede ser que la gente diga, pero ¿cómo es posible que la universidad no nos atiende? Es que no tenemos capacidad para hacerlo. Claro. Y estamos en búsqueda, y eso es una lucha permanente, y aquí hemos recibido, debo reconocer el respaldo del gobierno de la República, con los apoyos presupuestarios que se nos ha dado precisamente para atender los nuevos 5 centros regionales que nos han asignado, que es el caso de La Esperanza, el caso de Olancho, el caso de Santa Bárbara, porque nos dieron esas escuelas normales, pero en el presupuesto no quedó consignado. Entonces ahí ha habido un esfuerzo desde el Congreso Nacional, desde la Secretaría de Educación, desde la Secretaría de Finanzas, desde la propia Presidencia de la República para asignar los 180 millones que se requieren para atender a esos estudiantes. Y eso hay que reconocerlo. Lo otro tiene que ver con la oferta, y me parece que ahí es interesante señalar algo. De esas 26 especialidades que hablábamos, correcto, ¿cuántas de ellas responden a? Bueno, nosotros estamos en un proceso de reforma constante. Por ejemplo, en este momento se está pensando en otro tipo de licenciaturas y otro tipo de formación. Se está pensando en especialidades en educación técnica industrial de robótica, en especialidades que tienen que ver con automotriz, en especialidades que tienen que ver con aire acondicionado, en especialidades que no tenemos y que el mercado nos está demandando. Esa es parte precisamente de hacia donde nosotros tenemos que ir moviendo la oferta de la universidad, y ese es parte del reto. Cuando nosotros hemos ido a reuniones nos dicen, bueno, ya mire que ya ciencias sociales, no, que ya no de administración, que ya no de español, pero igual siempre se necesitan profesores de español. Lo que hay que ver es que estos profesores de español se garantice que tengan empleo para no saturar el mercado laboral. Pero sí es un reto para todas las instituciones formar para la demanda que se tiene en este momento. Y eso es algo constante. O sea, nosotros estamos en una revisión constante de nuestra oferta académica. No sé si queda contestada, porque fueron varias cosas sobre la oferta, sobre el gasto público, sobre el gasto, cómo invertimos el dinero, y le hice una explicación. Yo no sé si es correcto o no, pero yo durante el ejercicio de la carrera docente, estoy hablando de mi parte, tuve algunos compañeros que trabajaban en su momento para la UPN y trabajaban también para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y en algún momento les tocó decidir por una. Sí, por una. Y decidieron por la UPN. ¿Sería por los salarios que son mejores? Bueno, ¿en comparación? Si a mí me pregunta usted, y yo lo reconozco cuando doy mis clases en los módulos, en los diplomados de educación superior, ¿se gana bien en la universidad? Sí.
Porque un profesor no puede pues, estar mal pagado, pero si Claro. estamos formando miserables, se paga un salario digno. Si usted me dice, profesor Darío, ¿cuál es su salario base? 13.000 empiras. Se van a asustar nuestros televidentes porque ni los camarógrafos aquí ganan eso ahora. Pero de esos 13.000 empiras entonces vienen los méritos que yo voy acumulando. Por Claro. ejemplo, si yo tengo mi maestría, tengo derecho a un porcentaje adicional sobre ese salario base. A eso le llamamos colaterales. Este profesor tiene 30 años de laborar en el sistema educativo nacional, entonces cada 5 años la universidad me ha ido dando un 15% de incremento, o sea que es como un 3% Claro. mensual. Claro. Entonces, si usted suma que ya tengo 30 años de servicio y lo cuantifica, entonces mi salario sube. Luego, por méritos profesionales, por diplomados, por conferencias, por libros que yo escribo, por méritos académicos, tesis que el profesor hace, entonces el profesor puede ir acumulando puntos y se le va dando un reconocimiento en efectivo. Y si además este profesor tiene cargo, como en el caso, yo soy profesor, mi salario por profesor son 13.000 empiras, pero mi salario por ser vicerrector, Claro. entonces tengo derecho a un salario adicional, a un salario, a un plus, le vamos a llamar un plus a un salario, y cuando usted suma, entonces el profesor Darío, después de 30 años, Obviamente. gana para mantener a su familia, a sus 3 hijos, y para andar por lo menos en una bicicleta y en una motocicleta y no andar expuesto al servicio público. Vivir con mucha dignidad, licenciado, vivir con mucha dignidad, la verdad. Y es que también las comparaciones se hacen a veces, porque son odiosas las comparaciones, pero se hacen también desde el punto de vista de lo muy mal pagados que está el docente en otros niveles. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces aquí, en el sector educativo, se tiene el criterio, pues, de que llegar a trabajar a la educación superior es, pues, hombre, algo que todo el mundo quisiera, por algunas cuestiones que por cuestiones éticas, como decía antes, no las puedo mencionar. Ahora, yo le puedo decir algo. Cuando yo empecé a trabajar en 1988 en el sistema educativo nacional hace 30 años, mi salario eran 595 lempiras. Eso representaban 3 salarios mínimos. Si yo traslado ese salario a 30 años ahora, un profesor de primaria empezando debería de ganar 3 salarios mínimos. Y no está ganando eso. Un profesor está ganando un salario mínimo con un pequeño porcentaje. Y eso Definitivo. no es humano. ¿Por qué? Porque la carrera del magisterio, lo principal, hablamos de dignificarlo, dignificémosle al profesor con un buen salario, porque con profesores hambrientos, por eso es que algunos dicen, no son profesores, son pobresores. Y yo les digo que a veces son pobres diablos, perdónenme, dando clases, porque el magisterio nosotros debemos de honrarlo, debemos de dignificarlo, y lo primero es el reconocimiento que debe de tener, que somos autores de uno de los actos más importantes en la vida de los seres humanos, y es enseñarles a leer y escribir. ¿Qué fuera de todos nosotros si no hubiera sido un profesor? ¿Dónde estuviéramos si ese profesor no nos hubiera enseñado a leer y escribir? Hagámonos esa pregunta. Ese es el valor que tiene la vida de un profesor en la vida de cada uno de los que estamos aquí, suya, mía y de todos los que estamos en este estudio. La mayor parte de mi vida yo trabajé para instituciones privadas católicas, concretamente. Y uno de los jefes, un reverendo sacerdote, decía, el profesor que estudia más, el que se dedica más, que escribe, que Produce. todo esto que produce realmente para la educación, merece un estatus diferente. Y en esa institución se reconocían estudios, licenciaturas, maestrías, publicaciones, todo lo que usted ha mencionado. Y estamos hablando de una institución privada católica. Entonces, claro, ahí yo podría mencionarle grandes maestros que terminaron su carrera docente trabajando para la UPN, por ejemplo, porque era un atractivo, pues, que valía la pena trabajar para esa institución. Pero por razones de tiempo vamos a dejar esta parte hasta acá. Y hay una cuestión también ahí, ya que estamos hablando de la UPN, yo le digo hasta antes de la producción de la cinta cinematográfica Francisco Morazán, yo no sabía qué cosa era la Funda UPN. ¿Cuál es la función de la UPN o qué es la Funda UPN y cuál es su función a lo interno de la universidad? Mire, hace 20 años, en el año 96, la universidad necesitaba una organización. Recuerde que nosotros somos una institución del Estado.
Sí. Y para vender servicios hay todo un procedimiento. Entonces nosotros no estamos como institución del Estado solo a hacer cobros por matrículas, certificaciones, pero por ejemplo dar un diplomado, nosotros no lo podíamos hacer. Entonces solicitamos personería jurídica para una organización interna que nosotros creamos, que fue la Fundación de la Universidad Pedagógica, la Funda UPN. Esta fundación es la responsable como de hacer la relación entre la universidad y la sociedad. Diplomados, la Funda UPN. Hay servicios que la universidad no puede hacerlos. Por ejemplo, una farmacia universitaria, la Funda UPN. Sí. El servicio de fotocopiados, la Funda UPN. El servicio de librería, la Funda UPN. O sea, porque lo que estamos haciendo es desconcentrando algunas actividades que a veces la universidad las hacía. Es una organización, la Funda UPN, con fines de lucro, porque es una sociedad. Correcto. Pero esos fines de lucro no es para particulares, sino que es para la misma universidad. La fundación transfiere sus ganancias y sus utilidades después de pagar sus empleados a la UPN. ¿Y la UPN en qué lo utiliza? En comprar sillas, en comprar data, en comprar computadoras, en mejorar las condiciones de la misma universidad. Esa era la pregunta. O sea, es una organización de adentro que capta fondos de afuera, que hace alianzas, que filmó una película, porque tiene la Funda UPN Films, Claro. y que invierte. Si nosotros solo fuéramos universidad pedagógica, no pudimos haber hecho lo de la película. La pregunta, cuando usted habla de la Funda UPN y que todo lo que se logra captar de todos estos dineros, por ejemplo, esto entra en los 621 millones Ahora, con que muy funciona bien. la UPN. El presupuesto nuestro son 621 millones, pero el gobierno nos obliga a generar en este año 62 millones de lempiras de ingresos propios. O sea que el gobierno solo nos va a dar 550. Los otros, 555. Los otros 62 millones los tenemos que generar nosotros. Una contraparte. Es una contraparte. Ahí va entonces los fondos que se generan como parte de la venta de servicios, certificaciones, graduaciones, alquiler de togas, todo lo que tiene que ver que la universidad capta. O sea que lo mismo es la autónoma. La autónoma le dan esos 6.500 millones, pero también tiene que generar una contraparte del presupuesto. Lo mismo el SNACIFOR, lo mismo la Universidad Nacional de Agricultura, lo mismo Correos Nacional. O sea, hay una gran cantidad de instituciones que el Estado les asigna un presupuesto, pero a cambio también tienen que generar una cantidad de dinero de fondos propios. En este caso a nosotros nos obligan, porque es una obligación financiera, en este caso a generar 62 millones de lempiras que se generan de matrículas, de certificaciones y de todos los servicios que nosotros Es bien considerable porque que usted nos lo habla con mucha propiedad y con sinceridad sobre todo, porque cuando empezamos bueno, yo en lo personal que me di cuenta de la Funda UPN, alrededor del tema de la película, algunos colegas ya retirados también dicen, hagan un programa con el productor y averigüen, que les digan en qué se va ese montón de dinero, no voy a decir la palabra que decían, porque no son centavos los que recogen. Sí. Pero usted me está hablando hoy correctamente que el Estado prácticamente exige una contraparte de 62 millones. Hombre, no son 3 centavos. ¿Eh? Muy bien. Ahora, y lo mismo serían los posgrados, porque alguien diría, bueno, han privatizado los posgrados. Es que son caros. Es que los posgrados son una forma de captar también dinero para retroalimentar este fondo, para complementar el Estado. Y aquí hay otras cosas que también podríamos aclarar. Por ejemplo, el equipo de fútbol, los famosos Lobos de la UPN. Ese equipo no le cuesta del presupuesto de la universidad. Ese equipo tiene 200 socios, yo soy uno de ellos. Y uno a uno, mensualmente nosotros vamos aportando de nuestro dinero. Y nos quedamos ahí por ahora. Nos quedamos ahí con los Lobos. Vamos a continuar después de la pausa. Seguimos obviando. Ya regresamos. Continuamos aullando porque nos habíamos quedado hablando
de este equipo de fútbol de los Lobos. Y dice un hecho, por sus hechos los conoceréis. Proyecto inédito en el cine centroamericano. Un equipo universitario en primera división de fútbol, con buen suceso hasta ahora. Hasta ahora. Que no está en tabla del descenso ni nada, estamos en una tabla media ahí. Buen suceso. Proyectos de vinculación universitaria efectivos y en creciente demanda. ¿Cómo calificaría usted el desempeño de todo esto? Mire, es que como institución, bajo aquel que nos debe corresponder la docencia, la investigación y la vinculación, lo que es la extensión, el cine pudo haber sido el teatro, pudo haber sido el arte, las producciones, el arte es una de las formas, es una de las formas de articular la universidad a la sociedad, al pueblo, a toda la comunidad. En este caso fue el cine y qué mejor que con una película de Morazán, donde aquí la última que se había hecho, creo que había sido en 1980. Más o menos. Esa fue la época en que se hizo, con todas las limitaciones que en aquel entonces se tenían. Y creo que ahora la gente ha conocido más de Morazán, que ese es el propósito nuestro. Es escasa para leer la gente, no es porque no hay bibliografía, pero la película provocó una reacción positiva y reavivó ese espíritu morazanista que debe haber en cada uno de los hondureños. Hay que se presentó con una visión diferente. Con una misión distinta. Sí. El fútbol. Hay equipos ya en Centroamérica que tienen equipos de fútbol. Por ejemplo, la UCR tiene un equipo en primera división. La Universidad de San Carlos. La USAC. Sí. La USAC también tiene un equipo en primera división. Y otros equipos que tienen en ligas intermedias o de ascenso. Nosotros empezamos en el 2010 con la categoría de los famosos Pumas. Correcto. De la universidad que nos los dio don Raúl Eicelar. Y en 6 años logramos lo que nadie había logrado, llegar a la Liga de Privilegio. Y muchos creyeron, con el perdón de mis amigos de la Liga Nacional, que íbamos a pasear. Este equipo está para... Les hemos demostrado que administrativamente no nos ven en crisis, no debemos salarios, tenemos al día todo. Futbolísticamente, muy buen nivel de juego, un equipo que trata muy bien el balón y que estamos en proceso de consolidación y que vamos luchando. Usted me planteaba que tienen que tener su propia cueva, como los Lobos. Bueno, ese es un reto, construir una cancha. En Tegucigalpa solo existe la cancha del Estadio Nacional, puede ser un estadio de unas 5.000 personas que está proyectado en la Universidad Pedagógica. Está ya diseñado y estamos en búsqueda de patrocinadores. Y ¿dónde se va a realizar, si Dios quiere? Ahí donde están por el Polideportivo, ahí por el CIE, ahí están las instalaciones. Y quiero decirle, yo le explicaba de de los socios, que este equipo tiene el nombre y es el principal patrocinador de la Universidad Pedagógica, pero que este equipo lo sostenemos 200 directivos, profesores, administrativos y estudiantes que aportamos mensualmente de mi salario, a mí me deducen para el equipo, más los patrocinios de muchas empresas que nos, con publicidad, que con una valla, que con derechos de televisión, que puedan dar el nombre en la parte frontal. Claro. Y nos administramos con lo que tenemos y no es una carga, no es dinero del presupuesto de los 621 millones de lempiras. Ese dinero no hay ni un centavo. Eso va dedicado para otros deportes, porque el deporte también es parte de la vinculación. Importantísimo. Recuerda que la universidad no solamente es fútbol, son 13 disciplinas. Por ejemplo, el próximo 14 de abril competimos en Juduca. Son los Juegos Deportivos Universitarios en la Universidad de Panamá. Sí. Son 52 atletas que van de la UPN. La Universidad Autónoma lleva casi 150 atletas. Y ustedes dirían, bueno, ¿y por qué llevan tanto? Porque tienen más presupuesto y tienen mejores condiciones que nosotros. Y vamos igual a competir. O sea, que el deporte no solo es fútbol. En la universidad también se fortalecen 14 disciplinas futbolísticas. Bien interesante, realmente. Y lo importante es que se está trabajando en todo esto. Y no podemos terminar este programa sin hablar antes de algo que ha sido, yo creo que ya no solamente un sueño, sino una necesidad, sino un derecho que tiene que ser. Estamos hablando de la autonomía universitaria. ¿Bajo qué términos y con qué intención podemos hablar de la autonomía universitaria para la UPN?
Bien, usted me lo plantea, yo conozco su formación. Yo sé que usted sabe que este año se cumplen 100 años del movimiento de Córdoba, el próximo junio, Sí. y que hace 100 años en una universidad, en este caso en Argentina, en la ciudad de Córdoba, se levantaron los estudiantes en la búsqueda de la libertad, que a esa libertad de cátedra y a esa libertad de pensamiento y a esa libertad de ese ser se le llamó en este caso autonomía. Esa autonomía llegó aquí en 1957, cuando se le dio la autonomía a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué significa autonomía? La libertad que tienen las instituciones para hacer su propio camino. En este caso, la UPN, hay 4 tipos de autonomía. Podríamos decir que hay una autonomía orgánica. La UPN tiene una autonomía orgánica porque tiene su propio reglamento, su propio estatuto. A nosotros no nos imponen autoridades, sino que elegimos todas nuestras autoridades, desde el rector hasta los cargos más bajos. Autonomía financiera. Nosotros no tenemos esa autonomía financiera. ¿Por qué no la tenemos? Porque nuestro presupuesto nos es otorgado. Claro. Ya nos vienen determinados los renglones, los montos, y no tenemos la libertad de hacer movimientos. Autonomía financiera que sí tiene la Universidad Nacional Autónoma. ¿Por qué? Porque ellos le asignan el presupuesto y ellos deciden, esa es la libertad, en qué lo invierten. Nosotros no tenemos esa libertad, en qué invertimos. Ya nos dicen, 10 millones son para energía eléctrica, si gastáramos 9, el que nos sobró no lo podemos agarrar para ninguna otra cosa. Tenemos que ir al Congreso Nacional a pedir autorización que nos den para utilizarlo en otro lugar. Correcto. Entonces no tenemos autonomía financiera. Correcto. ¿Qué nos hace falta? La autonomía académica. ¿Por qué la autonomía académica? Porque la autonomía académica permite la libertad que tenemos de organizar nuestros planes de estudio conforme a la demanda. Esto lo dirige la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de la Dirección de Educación Superior. Es ahí donde se aprueban los planes y los programas de estudio. Entonces nosotros, hay 20 universidades, 14 privadas, 6 públicas. De las 6 públicas, solo una tiene autonomía plena, que es la autónoma. Correcto. Todas las demás estamos supeditadas a eso. Entonces, esa es una búsqueda, es una lucha, más en este año que se cumplen 100 años del movimiento de Córdoba. Nosotros hemos hecho iniciativas ciudadanas en el Congreso Nacional. Se le ha mandado excitativa al señor presidente del Congreso desde la UDUAL, que es la Unión de Universidades de América Latina, que agrupa 216 universidades, pidiéndole autonomía para la universidad pedagógica. ¿Por qué consideramos que la debemos de tener? Porque nos consideramos que ya estamos maduros, suficientemente desarrollados y plenos para poder emprender un camino, no decimos de libertinaje, porque autonomía no es libertinaje, sino la autonomía es el derecho que tienen las instituciones de fijarse y de dirigirse su propio destino. Y que realmente con la trayectoria que ha tenido la UPN a través de toda esta transformación a que se fue sometiendo desde sus inicios hasta llegar a lo que es hoy por hoy, realmente que hablar de la autonomía no es un pensamiento vago de cualquier naturaleza. Totalmente. Es una necesidad. Es una necesidad para que dicha institución pueda regir sus propios destinos pensando en el beneficio de la colectividad, en este caso de todos los necesitados de este proceso educativo y los que de una u otra manera forman parte de él. Bien, vamos a ver. Pero como el tiempo es nuestro peor enemigo, licenciado, ¿nuevos proyectos? ¿Cuáles y qué impacto visualizan las autoridades de esta Casa de Estudios? Mire, el proyecto más grande en este momento es la responsabilidad que nos da la Ley Fundamental de Educación, y es formar a los docentes de todos los niveles. Al no existir escuelas normales y nosotros estar conduciendo el proceso de conversión de estos centros educativos, es un reto para nosotros formar a los profesores de educación básica para el primero y el segundo ciclo, porque eso tenía 100 años, 115 años de venirlo haciendo las escuelas normales, escuelas que ahora ya son parte de la historia educativa del país. Sí. Es otro reto y una mirada que nosotros la tenemos trazada, la formación permanente de los profesores, porque los profesores se gradúan, van al empleo y no hay una organización, institución, ni la misma Secretaría de Educación que se encargue de darles acompañamiento, seguimiento a estos docentes y formación, porque uno
se forma en el campo. Y recuerden que profesor no es el título que lo hace a uno, sino que la práctica, la acción y la reflexión sobre lo que uno hace. Pero esa práctica tiene que ser orientada, esa reflexión coordinada y esa formación debe ser un trabajo permanente. Ese es otro reto sobre el que tiene la universidad. Para que dentro de unos años, el 2022, que nos sometan a una evaluación, vean que nosotros estamos respondiendo al propósito del país y al propósito de la sociedad. Formar buenos profesores. Cuando digo buenos es con todos esos valores, principios éticos, morales y profesionales, con las competencias científicas, tecnológicas y humanísticas que exige la educación nacional. Esa es la meta y ese es el proyecto que nosotros nos hemos trazado. Hemos estado hablando durante toda una hora con el licenciado y máster José Darío Cruz acerca de los 61 años de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, educando y transformando a Honduras. Procesos necesarios para que nuestro país pueda aspirar a una vida mejor. Porque un pueblo inculto, un pueblo ajeno a la educación, no le queda más que ser un pueblo sumido en la peor de las desgracias, producto de la ignorancia. Y esta casa de estudios está haciendo todo lo posible por lograr sacar a este pueblo de este letargo en el que ha permanecido durante tantísimo tiempo. Licenciado, ha sido un placer tenerle con nosotros. Bendiciones y a usted también por haber estado con nosotros. Hasta pronto.